días. Vamos a tocar el número 142. Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Los que nos visitan también por primera vez, bienvenidos. Es un gusto verlos. Aquí hay hermanos que vienen de otra localidad, pero son conocidos. Les invito a buscar en esta mañana la carta a los Efesios, o a Éfeso, mejor dicho. En el capítulo 4, vamos a hacer un poco de memoria en esta mañana, ¿sí? Un poco de memoria en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo que ya venimos trabajando todos estos años. Le decía el otro día al hermano Rolando que en enero del año que viene se van a cumplir 8 años desde que estamos alquilando este local. 8 años. ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Tengo todavía el primer recibo ahí, cuando pagábamos 4.500 pesos el primer alquiler. La verdad que son buenas cosas el guardar todo esto, el tener todo un registro de las fechas y de todo lo que se va haciendo. Pero todo esto comenzó mucho atrás todavía, mucho antes que hace 8 años. Antes de eso, me acuerdo que en el 2010 comenzamos a escuchar la radio, la que ustedes también escuchan hasta hoy, que transmitían desde Mojón Grande. Y desde ese día comenzamos a tener un proceso de cambio en el conocimiento en cuanto a las Escrituras, porque hasta ese momento no teníamos tanto conocimiento, y gracias a la radio, sí, como muchos de ustedes también, pudieron mejorar su conocimiento bíblico, y comenzamos a escuchar en casa. Me acuerdo que allá en la chacra escuchábamos todos los días teníamos, y el programa que a mí más me gustaba era
respuesta bíblica. Cuando todavía estaba el hermano José Olovati al frente de este programa, para mí era un programa muy provechoso porque ahí yo encontraba todas las respuestas a mi pregunta, porque justamente yo no era de escribir a la radio, nunca lo hacía, yo nunca escribía en la radio, pero justo pasaba que una persona en algún momento mandaba la pregunta que yo también tenía y esa pregunta era respondida. Y así, con el pasar del tiempo, gracias a Dios, pudimos mejorar nuestro conocimiento. Y después de eso tuve la bondad de poder conseguir también el número del hermano Héctor Olovati, que todavía en ese momento estaba aquí en Mojón Grande pastoreando la iglesia. Y me acuerdo que yo le mandé el primer mensaje, le dije que quería hablar con él y que se acerque. Y me acuerdo que él llegó con su F100 hasta la casa y tuvimos la oportunidad de hablar con él la primera vez. Y así, y hasta que después también, un día de esos, se contactó con nosotros el hermano Alex Olovati, más con el hermano Rolando, se había contactado, él era misionero, sí, por ahí algunos de ustedes no lo conocen, nunca lo vieron, pero nosotros tuvimos mucho tiempo con él. Él fue nuestro maestro, ¿sí? El que nos enseñó todas las cosas, o la mayoría, en cómo dirigir a la iglesia, en cómo ir creciendo en el conocimiento del Señor. Tuvimos curso con él durante 2 años en su casa, todos los viernes me acuerdo que íbamos a la casa de él, hacíamos ahí el estudio de la palabra en profundidad, y él fue el que nos ayudó a comenzar todo esto. Y en esta mañana les quiero hablar de eso justamente, de los pastores, de aquellos que se encargan de dirigir una congregación, ¿sí? Que estamos en tiempos muy difíciles, en los cuales pocos quedan ya de los que predican las sanas escrituras, de los que predican según la voluntad de Dios, ¿sí? Y por eso les quiero invitar a leer aquí, en Efesios capítulo 4, vamos a ver quién constituyó el pastorado, de dónde salió esto, quién fue el que inventó, no fue invento humano. Vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que a cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios, nos ha dado dones. No a todos lo mismo, sino que somos todos diferentes. Si pasamos después al versículo 11, leemos lo siguiente. Y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos, dice, apóstoles, los cuales ya no hay hoy. Sí, apóstoles hubieron solamente 12, no hay más que eso. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, él constituyó esto. Esto no es un invento nuestro, no es un invento de algún concilio por ahí que se reunió a ver qué podemos hacer, cómo llamamos ahora a los que van a dirigir la iglesia. No, esto lo ha constituido el Señor. ¿Para qué motivo? El versículo 12 lo dice. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos son aquellos que creyeron en Cristo y son salvos. Para la obra del ministerio. ¿Sí? Perfeccionar. Porque cuando creemos en el Señor, ¿sí? En su obra redentora, en la cruz, en la sangre que Él derramó, y somos salvos, nacimos de nuevo. Somos como un bebé chiquito. Por lo tanto, necesitamos el alimento espiritual para ir creciendo lentamente, ¿sí? Hasta llegar a la perfección, como dice aquí. ¿Y quién nos ayuda a ir creciendo? ¿Quién nos da ese alimento? En gran medida, el pastor. ¿Sí? El que nos enseña. Para eso fueron constituidos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Este es el motivo por el cual fueron constituidos los pastores. En primer lugar fueron constituidos los apóstoles. Ellos pusieron ese primer fundamento, digamos, o sea, primero Cristo, después los apóstoles, después los maestros, los pastores, ¿sí? Como dice aquí. Todo fue como un edificio, ¿sí? Primero fue puesta la base, después el piso, las paredes, las ventanas,
Así fue creciendo la iglesia. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Niños fluctuantes quiere decir un niño que corre de acá para allá y no sabe qué hacer. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y esta mañana vamos a ver lo difícil que también es la tarea del pastor. No es nada fácil, ¿sí? Es una tarea muy difícil por este motivo justamente, el versículo 14, por los hombres que quieren engañar y muchas veces emplean, como dice aquí, artimañas, ¿sí? Para engañar con astucia a los hombres. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que llegamos a la conclusión de que la cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia debe ser el Señor. El pastor solamente es uno que trabaja para el Señor, es o debe ser un siervo suyo, el que se debe dirigir por las escrituras, no por su propia mente, su propio consejo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un cuerpo. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema de la iglesia? Es un cuerpo. ¿Sí? La mano ayuda al resto del cuerpo. El pie ayuda a que el cuerpo se sostenga. La pierna ayuda a hacer fuerza para caminar. La cabeza piensa. Los pulmones respiran. Todo tiene una función. ¿Y qué pasa cuando una parte del cuerpo se nos enferma? Sufre todo el resto. Debería ser así, normalmente. Por eso es esta la comparación perfecta que usa aquí el Señor a través del apóstol Pablo para enseñarnos que la iglesia debe estar unida y ayudándose, que a veces tiene sus dificultades. Y van a ver que cada vez que hay problemas, son como enfermedades que ocurren, sí, hay miembros del cuerpo que se enferman y el cuerpo en general sufre. ¿Qué es un pastor o qué es un líder? Son dos cosas muy parecidas, pero la palabra pastor, sí, buscando la definición de esto, dice persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado. Esa es la definición de pastor, ¿sí? Hablándolo así en términos generales. Aquel que cuida un rebaño. En este caso vamos a hablar del rebaño de ovejas, que es la iglesia. Siempre haciendo la comparación, la Biblia siempre usa estas comparaciones para que podamos entender mejor. Vamos a ir también a primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Capítulo 12 de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a aclarar algo antes de seguir. La carta, sí, a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. 55. Pablo la escribió. Y la carta a los Efesios fue escrita alrededor del año 61.
Pasaron 6 años. ¿Notaron ustedes que en Efesios ya no dice nada de don de profecías, ni de sanidades, ni de milagros? Porque para entonces ya habían terminado. Estos dones ya habían cesado. Estos dones que se mencionan aquí, el hacer milagros, dice, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. 6 años después, Pablo solamente escribe que hay apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, nada más. ¿Sí? Solamente para aclarar esto, de que hoy ya no está vigente, como muchos falsos maestros enseñan de que todavía hay manifestaciones milagrosas y diversos géneros de lenguas y todo eso. Pero yendo al punto nuevamente donde estábamos, Dios constituyó el pastorado, ¿sí? Y quiero ver en esta mañana la comparación, ¿sí? Haciendo la comparación con un pastor de ovejas, ¿sí? Porque eso es lo que la Biblia quiere que entendamos de este trabajo. No es un trabajo sencillo, sino que es bastante difícil y que muchas veces el que tiene este trabajo sufre, ¿sí? No es un trabajo sencillo. Primero vamos a ver cuáles son los requisitos para ser pastor. En 1 Timoteo buscamos, primera carta a Timoteo, o epístola, capítulo 3. Capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, versículo 1, vamos a leer hasta el 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguno anhela esta tarea de pastorado, es una buena decisión, dice. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, o sea, no borracho, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es muy difícil encontrar gente que sea apto para enseñar. No dado al vino, o sea, no un borracho nuevamente. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, en caso que los tenga, ¿sí? En caso que tenga hijos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un principiante que recién hace 2 meses conoció al Señor y se convirtió, ya va a estar predicando y ser pastor de iglesia. Eso no sirve. No sea, dice, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Viendo todos estos requisitos, la cuestión es la siguiente. Muchos piensan que el pastor debe quedar encuadrado dentro de esto y que no puede fallar jamás. Y si falla, no sirve. Yo les recuerdo una cosa. El pastor, al igual que toda la iglesia, está hecho de carne y hueso. Y puede fallar. Puede pecar también. Puede cometer errores. Incluso errores doctrinales. También puede enseñar mal la Biblia a veces, pero sin querer. ¿Quiere decir esto que está desechado? No, no quiere decir esto. Porque a veces criticamos muchas veces que sentados desde el banco, desde el asiento, cometió un error, ya le están tirando piedras y palos como nunca. Pero sepan también que un obrero, ¿sí? Una persona que fue puesta por el Señor para pastorear una iglesia también es de carne y hueso, no es de acero ni de hierro. Vamos a ir a Tito, un poco más adelante, a la epístola de Tito. En el capítulo 1 también da instrucciones aquí a estos dos, a Timoteo y a Tito, de cómo deben ser los requisitos de ancianos y obispos, que sería lo mismo, casi la misma palabra. Versículo 5 del capítulo 1 de Tito. Dice, por esta causa, te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál es la tarea del pastor? La tarea del pastor es corregir lo que se sale del orden. El orden en una iglesia no es algo que tenemos que ir adivinando. Vamos a ir viendo cómo hacemos, a ver
qué vamos inventando, a ver qué orden podemos establecer con los hermanos. No, el orden ya fue establecido. Está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Para la iglesia está completo. Y el versículo 6 da los requisitos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, perdón, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, o sea, no que se enoje fácil, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Este es el peor de los problemas, codicioso de ganancias deshonestas. Pedir plata hoy en día en abundancia, ¿sí? Sin límite, para muchos pastores es algo normal. Pero la Biblia dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. Mucho pasa que este es el trabajo del pastor, que tiene que convencer a los que le contradicen. Por eso tiene que estar bien instruido. ¿Por qué? ¿Por qué dice el versículo 10? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Sí? Y aquí vamos a ir ahora a los detalles del pastor, ¿sí? La palabra pastor aparece más de 130 veces en la Biblia, dando a entender el gran significado que tiene para el plan de Dios, que en este caso hoy sería la iglesia. Encontramos la palabra pastor también en el Antiguo Testamento, hablando como que Jehová es el pastor, nada me faltará. Ustedes conocen el Salmo 23. Pero en el Nuevo Testamento este papel lo ha tomado o lo ha dado el Señor a ciertas personas que Él ha dado el don de hacer este trabajo. ¿Por qué se compara a un pastor de ovejas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace referencia a aquel a quien Dios encarga para que guíe. ¿Sí? En primer lugar, guía. Segundo, alimenta. Tercero, provea de agua. Y cuarto, proteja al rebaño de amenazas, tales como los lobos y perros salvajes. Un pastor en el campo, ¿sí? Que todavía hoy en algunos lugares del mundo se ve, es aquel que tiene que estar atento a diversas cosas. No es que es una vida sencilla, que anda por ahí caminando, silbando por ahí en el aire, no. Tiene que estar atento a que las ovejas estén cuidadas, que no le falte comida, que no se descarríe las ovejas, porque siempre hay un un corderito, mejor dicho, que se desvía, que se pierde del rebaño, y hay que ir a buscarlo. Y otra parte muy importante es la protección de las amenazas exteriores, los lobos. El lobo es un animal muy interesante. El lobo, cuando se mezcla, cuando entra un lobo dentro del rebaño, y si se lo mira de lejos así, no se identifica, porque su pelaje es también grueso y sus colores a veces confunden con la oveja. ¿Sí? Es bastante interesante esto. Por eso a veces el pastor tiene una tarea bastante difícil, que es identificar a los lobos que ingresan dentro de la iglesia. Es un trabajo bastante arduo y no es fácil. ¿Cuáles son los instrumentos o cuáles son las herramientas con las cuales cuenta el pastor? ¿Sí? Una herramienta de ellos es una capa pesada. Vamos a ir a Jeremías capítulo 43. Jeremías capítulo 43, versículo 12, dice lo siguiente. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Es un texto bastante aislado, pero
se entiende aquí que el pastor tiene una capa. ¿Para qué? Para protegerse del frío y de la lluvia. Esto nos da a entender que el pastor a veces tiene que estar atento y tiene que estar dispuesto a salir en cualquier condición. A veces son días feos, difíciles, pero tiene que estar siempre dispuesto a servir al Señor por más que nadie quiera ir también. Otra cosa más, la vara, ¿sí? La vara, después el cayado, que muchos conocen y han escuchado, y una honda. David, por ejemplo, era pastor de ovejas y usaba una honda, ¿sí? Vamos a ver también en primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. ¿Y por qué tenemos que ver esto? La vara para el pastor fue hecha y está para disposición para ahuyentar a los lobos, para ahuyentar a los peligros que acechan al rebaño. Capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Y estos son los lobos que a veces quieren atacar a la iglesia. Y el lobo no se para afuera en la puerta y empieza a aullar y a morder desde afuera. Generalmente el lobo entra adentro y el lobo tiene la ventaja, o tiene, mejor dicho, su parte fuerte, digamos, es que él puede oler la sangre o la debilidad de la oveja más débil, para poder así tener una presa fácil. Y él busca y ataca a aquellas ovejas que están débiles, porque entonces el trabajo se le hace fácil. Así funciona también en la iglesia. Cuando entra un lobo a la iglesia y comienza a hacer su trabajo destructor, lo primero que busca son ovejas chiquitas, ¿sí? Corderitos pequeños generalmente, o ovejas que son débiles, enfermas. Y esas son las más fáciles. Ahí es donde él muerde. ¿Sí? Y el pastor tiene que estar muy atento a esto, porque el lobo se confunde fácilmente con una oveja. Vamos a ir al libro de los Hechos también, en el capítulo 20, versículo 28. Muchísimo se habla en el Nuevo Testamento sobre la advertencia de este tipo, de los lobos que ingresan en las iglesias para destruir, y muchas iglesias fueron destruidas por este motivo. Lamentablemente los pastores a veces no estuvieron lo suficientemente atentos para poder prevenir el daño y la destrucción que puede producir un lobo. Y los lobos generalmente, algunos van solitarios, pero otros se mueven en manada y pueden venir en grupo, ¿sí? Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿sí? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La advertencia de Pablo es muy clara, muy firme en cuanto a esto, que tengan cuidado con los lobos rapaces. Y para eso el pastor tiene esta vara en su mano, ¿sí? La vara está para alejar, para ahuyentar a los lobos, ¿sí? Vamos a ver también en Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nunca me voy a olvidar del
del gran trabajo que hacía el hermano Alex cuando estaba con nosotros. Él tenía mucha experiencia, él ya estaba años en el ministerio y sabía identificar de lejos a un lobo, ¿sí? Él sabía que cuando una persona venía desde el principio, desde el primer día, y hablaba mucho y daba muchos consejos de cómo había que hacer esto y cómo había que hacer aquello, él siempre nos decía a nosotros, cuidado con fulano. Porque cuando vienen así y aúllan mucho y hablan y quieren dar consejos y que en la otra iglesia se hacía así y así, ¿por qué no hacemos así acá también? Él decía, tengan cuidado con este hermano o con esta persona, porque si es lobo no es hermano, no es oveja, es lobo. A veces hay que tener cuidado y hay que identificar esto. El cayado, vamos a hablar un poco qué es el cayado. El cayado era una vara que tenía en su punta un gancho. ¿Sí? Una vara con un gancho en la punta. ¿Para qué es esto? Con esto, las ovejas cuando se iban del rebaño o cuando se desviaban del camino, las tomaban por el cuello con ese gancho y las volvían a traer al carril otra vez. Ese también es el trabajo del pastor. Cuando una oveja se pierde, ¿sí? O se desvía de su carril, su trabajo es no con la vara es solamente para el lobo. Pero el cayado con ese gancho hace que con cuidado, ¿sí? Se lo traiga de vuelta, ¿sí? Vamos a ver también en 1 Timoteo. Timoteo es un libro, es una carta mejor dicho, que nos enseña muchísimo en cuanto a esto, en cuanto al trabajo del pastor, porque fue escrita justamente a un pastor joven que se llamaba Timoteo, ¿sí? Que la iglesia suya donde él pastoreaba no lo tenía en cuenta él. No lo tenía en cuenta porque él era joven, ¿sí? Y Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Él lo defendía porque Timoteo era una persona que realmente estaba entregada al ministerio del pastorado. 1 Timoteo capítulo 4, vamos a leer ahora el versículo 6 hasta el 16. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. O sea que constantemente él tenía que estar enseñando para que el rebaño se mantenga unido, por si había alguno que se separaba, que vuelva, ¿sí? Ese era el trabajo de él. Ninguno, dice, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación y la enseñanza. La exhortación es eso, exhortar a la iglesia. A veces cuando hay problemas, cuando hay divisiones, ¿sí? Cuando hay conflictos, la exhortación es para que todo vuelva a su cauce normal. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Sí, ese es un don. El poder enseñar a una congregación, el poder llevar adelante a una iglesia es un don dado por el Señor, que te fue dado, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de manos no es eso lo que hacen hoy, que ponen las manos y es como que si le viene un poder de lo alto, una energía superior o algo así. La imposición de manos se hacía en público delante de la iglesia por los apóstoles, dando a entender a la iglesia de que este hermano está aprobado por nosotros, es decir, por los apóstoles, decían ellos, para que haga este trabajo. Nada más. No era que se transmitía con eso un superpoder o algo raro. No existe eso. Dice versículo 16, y fíjense que esto también hay que tener en cuenta. Ten cuidado, dice, de ti mismo, o sea que le previene a Timoteo diciéndole, tú también o vos también sos de carne y hueso, tené cuidado con ti mismo.
Ahora no quiere decir que porque está en el frente y es pastor, ya es invencible y ya no tiene problemas y ya no va a pecar y ya no se equivoca. No, eso no es cierto. Dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Vamos a llegar hasta ahí nomás. Vamos a ir ahora al Salmo 23, ese salmo que yo les había dicho desde el principio, un salmo que también habla del pastor, pero aquí menciona al callado. Y quiero que veamos un poco a qué se refiere esto. Salmo 23. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque la vara es para mantener alejado las amenazas externas y el callado es para volver a traerlo en el carril correcto. Entonces eso infunde paz y tranquilidad a la oveja, ¿sí? Es muy importante esto. Y vamos a ir también a Hebreos, un texto que es fundamental para este tema. Hebreos, vamos a ir al capítulo 13. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pensar en pastores o en líderes de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores. A veces nos enojamos o no estamos de acuerdo con el pastor que tenemos, pero la Biblia nos manda que tenemos que obedecerle. ¿Y por qué? Porque el pastor que está en otra iglesia, el pastor que a veces miramos por un video o escuchamos un audio, ese pastor no está orando por usted, él está orando por su iglesia. Pero el pastor que está en su iglesia, el que está al frente suyo, lo nombra con nombre y apellido a usted en la oración. Es el único que realmente se preocupa por los suyos. Vamos a estar orando por el hermano fulano de tal porque él está enfermo o porque está en dificultades económicas, como recién habíamos mencionado. ¿Sí? El pastor de una iglesia es el que se preocupa realmente por su rebaño, el pastor bíblico. Porque después están los otros, los falsos pastores, los falsos maestros que solo quieren que la gente se venga y se acerque para traer plata. Pero el verdadero pastor, el bíblico, se preocupa, se aflige, se pregunta, ¿por qué no vino fulano hoy? ¿Qué habrá pasado si él siempre venía y ahora no vino? Y se pone triste cuando no viene. ¿Sí? Ese es el hermano, realmente el hermano que vale la pena, el pastor de un rebaño que el Señor quiere. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Allá en el tribunal de Cristo, ¿sí? Cuando un pastor se va a presentar frente al tribunal de Cristo, va a tener que dar cuenta por cada una de las cosas que hizo y las que no hizo también, porque tiene mayor responsabilidad. Por eso, dice como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y no quejándose no quiere decir que usted no pueda ir a decirle al pastor, mire, yo vi que usted se equivocó acá en esta parte porque usted leyó una cosa y la Biblia no dice eso. Quejarse quiere decir comenzar con temas que no tienen ningún tipo de redundancia ni importancia. ¿Sí? Ahora vamos a ver una pequeña lista que yo hice acá de cosas que no debemos esperar que haga un pastor bíblico. Cosas que no debemos esperar. Yo enumeré 8, pero puede ser que haya más. Dice, número 1,
nunca va a predicar lo que al público o a la iglesia quiera oír. Un pastor bíblico jamás va a predicar lo que la iglesia quiere oír, sino lo que la iglesia necesita oír. ¿Sí? Porque muchas veces queremos endulzar nuestro paladar con palabras hermosas, que nos rasquen un poco el oído con palabras lindas, que nos den un aliento, pero a veces necesitamos una palabra de exhortación, una palabra de amonestación también, por algo que estamos haciendo mal. O sea que el pastor jamás va a predicar lo que usted quiere oír, sino lo que necesita oír. Número 2, nunca espere que se involucre en chismes y comentarios que degraden la imagen de una persona. Él no participa en esas cosas. Hermano, yo le voy a contar que el otro día yo vi tal y tal cosa. No, él no se mete en eso. Número 3, no espere que el pastor bíblico participe de charlas imaginarias o de lo que no está escrito en la palabra de Dios. Él no va a empezar a imaginar cosas que en la Biblia no está escrito. Lo que está escrito está, y el resto algún día lo sabremos cuando estemos en la presencia del Señor. Número 4, no piense ni espere que el pastor bíblico deje de preocuparse por su congregación. Siempre está pensando en qué hay que hacer, en qué actividades tenemos que realizar, cómo podemos mejorar, cómo podemos organizarnos mejor, cómo podemos salir a evangelizar mejor. ¿Sí? Siempre está preocupado. Número 5. No debemos pensar que por el hecho de que alguien es pastor, nunca va a fallar ni pecar. El pastor también tiene cuerpo de carne y hueso. Es lo que le había mencionado hace un momento. Número 6. No espere que participe de reuniones ecuménicas. Un pastor bíblico jamás se va a mezclar con otras religiones, con otras cosas que no sean lo que va de acuerdo a las Escrituras. Y después, otro punto más, el pastor bíblico nunca guarda rencor por un hermano que le haya hecho daño. Si le ha hecho daño, ¿qué va a hacer? Va a orar por ese hermano. Va a pedir al Señor por ese hermano. Otro punto más, y el último, no piense que el pastor bíblico es de metal, pues también tiene problemas, luchas, debilidades y tentaciones. O sea que en lugar a veces de criticar, deberíamos de orar por el hermano, ¿sí? Debimos de orar por él. Volvemos a leer en Hebreos capítulo 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea que no aprovecha de nada. La iglesia no va a mejorar por esto, ¿sí? Vamos a ir a un último texto en esta mañana también, en el Evangelio de Mateo, y acá tienen que tener una tarea para la iglesia, tienen que hacer un examen. Capítulo 7 de Mateo. Vamos a leer el versículo 15. Aquí el mismo Señor Jesucristo nos dice algunas cosas en cuanto a cómo reconocer a un buen maestro y a un falso maestro. Dice, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconocemos al falso profeta o al falso pastor? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como les había dicho, desde el 2010 estamos reunidos en esta congregación, ¿sí? Éramos poquitos, empezamos a ser cada vez más, hasta que llegamos a ser lo que somos hoy. Ya hay una iglesia también en Campo Grande, con hermanos que se están, digamos, independizando también, se están
instruyendo para llevar a la iglesia adelante. Y quién sabe si con el tiempo no aparece otra más en alguna otra localidad. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Vean el progreso, vean cómo se fue llevando las cosas y sacarán sus conclusiones. Aquí nadie ha pedido dinero, nadie ha pedido cosas raras, ¿sí? Siempre se ha tratado de hacer lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios exige. Y me acuerdo bien que cuando el hermano Alex se estaba por ir, designó al hermano Rolando como el encargado, el pastor de esta iglesia. Así que él es el encargado, así que tenemos que orar por él, no porque sea mi hermano de sangre ni nada de eso, sino porque así fue establecido. Y como dice aquí en Mateo capítulo 7, vean los frutos, porque por sus frutos les conoceréis. Puede tener errores, puede tener fallas porque es una persona, es de carne y hueso. Pero sin embargo, la iglesia lo que tiene que hacer es orar por él, sí, animarlo, porque también se puede equivocar y cometer errores. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con un momento de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque hemos podido tener la oportunidad de reunirnos una vez más, de poder también tener la cena que tú has establecido, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender este tema, Señor, que es en cuanto al pastorado, y te pedimos por el hermano Rolando en esta mañana para que tú lo bendigas, que le des fuerza, aliento para poder seguir en este ministerio. Sabemos que él también tiene problemas, Señor, como cualquiera uno de nosotros. Se preocupa por la iglesia, se preocupa por el rebaño que tú has dejado, Señor. Te pedimos todo esto también y te dejamos esta semana en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.